Bien, hasta acá lo que vimos son algunos de los bloques, ¿sí? Nos quedaría por ver el último de los bloques más usuales. Existen otros que no vamos a estar trabajando casi seguro, capaz que alguno vuelve a aparecer, pero en principio estos son los principales. Y este es uno que en general vamos a usar mucho en métodos numéricos, que es el bloque while. La idea del bloque while es un poco similar a la del bloque for, es la de repetir una acción, ¿sí? Con la diferencia que en el for nosotros repetimos una acción para distintos elementos de un grupo de elementos. En cambio, en el bloque while nosotros vamos a querer repetir una acción hasta que se cumpla una condición determinada, ¿sí? Esto nos va a pasar mucho en métodos numéricos porque vamos a estar analizando una especie de medida de error de nuestro método y vamos a querer seguir ejecutando el método hasta que el error mejore hasta un cierto umbral que nosotros querramos, por ejemplo, ¿sí? La idea es, el bloque while nos permite repetir una acción hasta que una condición se deje de cumplir. Por ejemplo, ¿sí? Acá como ejemplo de cómo se escribiría, podemos decir while condición, mientras que esta condición sea verdadera, se va a repetir el bloque interno de ese bloque while, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes hacen un horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Mientras que la hora no sea las 5 de la tarde, lo que tienen que repetir es seguir haciéndose los que trabajan, ¿sí? Cuando la hora sea mayor que las 5, deje de ser, o sea, cuando la hora haya pasado las 5 de la tarde, ¿sí? Van a dejar de repetir eso. En ese caso, generalmente cuando uno lo habla como al revés, pone la condición a la cual quiere llegar. Nosotros, con el bloque while, lo vamos a poner al revés. Es como la condición hasta la cual no lleguemos. No sé si se entiende esa idea. Sería como decir, mientras no sean más de las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces hay una negación ahí en el medio respecto a cómo nosotros generalmente pensamos las cosas. Pero lo que nos va a permitir es realizar una acción varias veces hasta llegar a un determinado umbral. Por ejemplo, para poner un ejemplo, algo que se me ocurre. Tengo un número, ¿sí? Que es par y yo quiero encontrar cuál es si quieren, el máximo divisor no par de ese número, ¿sí? Entonces, no sé, pongamos un número, por ejemplo, 200. Si yo trabajo con el 200, es par. Bueno, lo puedo dividir por 2 si es par. Y me quedaría con el 100. El 100 lo puedo dividir por 2, ¿sí? Y me quedaría con el 50. El 50 lo puedo dividir por 2 y me quedaría con el 25. El 25 no lo puedo dividir por 2 porque me daría resto. Entonces, este número sería el máximo divisor impar de 200. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Como pensamiento lógico. Sí, se entiende. Sí, Bien. sí. Esto para hacerlo con un for es engorroso, porque yo no sé cuántos pasos tengo que dar si parto de un número n cualquiera, ¿no? Si yo parto de un número n, ¿cuántos pasos tengo que dar? ¿1, 5, 100, 200? Y el for es como que me recorre una cantidad fija de veces. Entonces, para eso voy a usar un while. Entonces podría decir, por ejemplo, n igual 200. Le voy a decir while n por 102, ¿sí? Esto es el resto de n con 2, ¿sí? Sea igual a 0. Esto también lo podría haber dos puntos. Esto lo voy a poner así también. Esto lo podría haber escrito como not n por 102. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras mi número n sea divisible por 2, ¿sí? Acá estoy diciendo, si n por 102, esto es el resto de n con 2. ¿Sí? Si ese resto me da 0, quiere decir que n es divisible por 2. ¿Qué vamos a hacer mientras que n sea divisible por 2? Bueno, vamos a reemplazar n con n dividido 2. ¿Sí? Una vez que hayamos salido de ese for, podemos imprimir n. Y lo que vamos a estar haciendo es decir, n es divisible por 2 y bueno, primero n es 200, entonces lo puedo dividir por 2. ¿Qué hago? Lo divido por 2 y lo guardo en n. Ahora n vale 100. Si n es divisible por 2, sí, porque me da resto 0. Entonces lo divido por 2 y me guardo en n. Guardo el 50. ¿50 es divisible por 2? Sí. Entonces lo divido por 2 y lo guardo en n. Y tengo el 25. ¿25 es divisible por 2? No. Entonces salgo. No realizo esta acción y sigo con la ejecución. ¿Se entiende? Entonces me va a devolver el 25. ¿Se entiende la idea?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y así podría considerar un montón de otras opciones o cuestiones que yo quisiera trabajar. Siempre lo que tengo que pensar es que tengo que poner como condición del while lo que me diga, ¿sí? O lo que sea verdadero hasta que yo llegue a mi objetivo. En este caso mi objetivo es llegar a un número que no sea divisible por 2. ¿Sí? Entonces, haciendo esta cuenta. Haciendo esta cuenta, hago la cuenta y me fijo, ¿es divisible por 2? Sí. Entonces sigo. Hago la cuenta, ¿es divisible por 2? Sí. Hago la cuenta, ¿es divisible por 2? Sí. Hago la cuenta, ¿es divisible por 2? No. Ah, entonces terminé y muestro el número. Ahí vamos bien. Ujú. Bien. Una consulta, entonces, ¿cómo sé que la operación del while eh, es solamente dividir por 2 y guardarlo en n? Esta operación, Sí. porque se lo estoy diciendo acá abajo. No, 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 ya sé, pero digo, ¿cómo sé que es la única? O sea, yo antes definía, por ejemplo, en el C con corchetes, donde era el while. Acá, Ah, digamos, claro, vos decís, yo en C pondría algo así, while. Esto por ahí no lo expliqué claro y por eso surge la pregunta. Vos en C pondrías esto así, en vez de poner 2 puntos pondrías unas llaves y pondrías la claro, operación. exacto. Y un punto y coma, ¿no? Porque es necesario acá. Acá el programa va a entender que hay un bloque dentro del while por el 2 puntos y que ese bloque termina donde termina la indentación. ¿Sí? Acá tengo la indentación, que son estos espacios que me aparecen y me marcan dónde está el bloque, y el resto de las cosas están por fuera. ¿Sí? Esto lo voy a pasar para arriba y lo voy a comentar, porque esto sería en C. Sí, Entonces, como acá yo sigo para abajo la ejecución y este print, fíjate que no está en línea con la n, está en línea con el while, entiende que terminé. claro. Si ¿Sí? yo lo pondría en línea, estaría dentro del while, el print. Claro. Mi, Ok, a ver, por ejemplo, mi resultado parcial es n. Entonces, este print lo va a ejecutar dentro del while y este lo va a ejecutar afuera, porque este está en línea, ¿sí? Acá está como adentro del while, ¿sí? Y este no. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a imprimir varias veces mis resultados parciales y el valor. Mi resultado parcial es 100, mi resultado parcial es 50, mi resultado parcial es 25, ¿sí? Y al final me imprime solo el 25, que es mi resultado final. joya. Gracias. ¿Ok? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Esto mismo que me identifica dónde termina el while, vale para el for y vale para el if, ¿sí? Yo por ahí no lo aclaré o no le di el suficiente peso, pero acá estaba pasando lo mismo. Cuando yo estaba en un for, esto entendía que estaba dentro del for porque estaba metido para adentro y esto no, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Como comentario adicional, ¿sí? Lo pongo por acá abajo, comentario adicional. ¿Sí? Nesting es como anidar. Yo podría tener if const 1, ¿sí? Acá entra, ¿sí? Nivel 1. If const 2, acá entra nivel 2, ¿sí? Otro if con el nivel 3 adentro. Acá vuelvo al nivel. Para, a ver. ¿Cómo era esto? Porque acá tengo esa cosa molesta que no me acuerdo cómo desactivar. Era algo de la preferencia, pero tema dark horizontal, editor, default tamaño, monospace, ancho, columna, activar automáticamente. Cerro automáticamente, diagnóstico, esto, no power, modo gatito. Ok, acá vuelvo al nivel 2. Fíjense que para volver al nivel 2 me corrí para atrás a la misma línea que estaba antes, ¿sí? Acá estoy en el nivel 2 y acá si respeto la misma línea sigo en el nivel 2. Entonces acá podría, si quiero, volver al nivel 1.
Y acá salgo por completo del if. Ahí se activó el modo gatito. Todo esto, permítanme para que quede más claro, ponerlo en un bloque de texto de Python. Ahora acá va Python. Para que se vea más bonito y que no sea un ejecutable, no sea una línea ejecutable, porque va a fallar por todos lados. Esto lo puedo sacar, este comentario. Listo, ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces yo puedo tener varios niveles. ¡Ey! No, está bien, de if. Vamos a hacer así, nivel 1 de if, nivel 2 de if, nivel 3, volver al if. Porque del e if son palabras claves, entonces me las marcaba en azul cuando no debería. Listo, ahí está. Bárbaro. Bien, hasta acá estamos bien. Esta indentación, estos espacios acá abajo son los que me marcan que estoy entrando adentro de otro bloque. ¿Sí? Entonces cuando yo de este if pongo los espacios, estoy entrando dentro de ese if. De este if, cuando pongo los espacios, estoy entrando dentro de ese if. Y cuando vuelvo a sacar los espacios, estoy saliendo de ese if. ¿Sí? Saco otros dos espacios y estoy saliendo de ese otro if. ¿De qué if? Bueno, acá estoy saliendo del if de condición 3 y me quedo en el nivel de 2. Y acá estoy saliendo del if de condición 2, porque estoy en la misma línea que ese if. Y acá estoy saliendo del if de condición 1, porque estoy en la misma línea en la que empieza ese if. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, ahora vamos a... Sí, se pueden comentar varias líneas, como en C que se ponía barra asterisco y barra asterisco. Bien, sí, se puede. Vos podés, por ejemplo, escribir varias líneas como tenemos acá. Sí. A ver, vamos a buscar alguno que tenga muchas más líneas. Cualquiera. Esto es específico de cada editador y eso, pero por ejemplo, en el Colab, manteniendo, también funciona en el Visual Studio Code. Manteniendo el control, apretás la K y la C y te comenta todo. ¿Sí? Pero te comenta todo con un asterisco simple. O con la K y la U te descomenta. Después había comentarios en grupo. Volvemos a donde estábamos. Comentarios en grupo. No, esto es MATLAB. Para comentarios en grupo en general en Python se usa más que un comentario crear un string. Pero hay un string, esto es un string, ¿no? Una cadena de caracteres. Pero hay una cadena de caracteres multilínea. Para eso tenés que poner 3 veces las comillas y lo cerrás con 3 veces las comillas. Y esto te permite poner muchas líneas adentro. Que son un string. ¿Sí? Si yo hago esto, en principio me aparece la cadena de caracteres acá, pero si yo ahora pongo no sé, esta cadena de caracteres no es lo último que pongo, sino que pongo esto acá. ¿Sí? Estas líneas quedan como en la nada. Esto es algo que se suele hacer. No recuerdo exactamente si hay otra forma de comentar, pero generalmente los comentarios multilíneas se hacen con esto. ¿Sí? También se usa mucho cuando se definen funciones para crear la documentación de las funciones. Háganlos así, o si no, seleccionan todo, ¿sí? Y apretan control, la K, ahí, apreté otra letra sin querer, control, la K y la C. Y si lo quieren descomentar, control la K y la U. Bueno, perdón, estoy apretando cualquier cosa sin querer. A ver, ahí, control, K, U, y lo descomenta. Pero eso es lo de menos, o sea, yo les aconsejo que lo pongan así, no pasa nada. Bien. Comentarios sobre el nesting. Bien, y ahora viene, vamos a entrar un poco más en detalle de algunas cuestiones que vimos, algunas limitaciones con Python, que era, por ejemplo, no podemos hacer el producto entre dos vectores. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiésemos calcular un producto escalar con lo que vimos hasta ahora?
Bueno, si quisiera calcular el producto escalar entre dos vectores B1 y B2, ¿se acuerdan cómo se calcula el producto escalar? Por ejemplo, si B1 es el vector 2, 2, 2 y B2 es el vector 2, 3, 4. ¿Cómo se calculaba el producto escalar? El resultado El primero por el primero, más el segundo por el exacto, segundo. sería 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4, ¿no? Porque es el primero por el primero más el segundo por el segundo más el tercero por el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. con lo que vimos hasta ahora, yo podría decir que mi resultado arranca siendo 0 y con un for recorro E1 y E2, que van a ser cada elemento del vector 1 y el vector 2, ¿sí? Entonces tengo que usar un for y un zip de B1 y B2 y hacer que el resultado sea igual al resultado más E1 por E2. ¿No? Esto sería una forma de resolver esto. No sé por qué me lo marcan rojo, no sé qué hice mal. Bueno. Ah, puse for, E1, E2, for. Acá es un in. Eso te iba a preguntar, porque Sí, me sí, 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 parecía sí, sí. extraño que haya dos for. No, porque yo soy un poco distraído. Este resultado debe dar 18, porque acá lo hice. ¿Sí? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Debería ser algo de este estilo. Que la verdad no es del todo cómodo, porque si de repente yo quisiese en vez de multiplicar dos vectores, dos matrices, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan cómo era el producto entre dos matrices? Fila por columna. ¿Eh? Fila por columna. Cada fila por cada columna, pero entonces debería recorrer un for con otro for adentro, con otro for adentro, ¿se acuerdan? El IJK. En algoritmos y programación lo tienen Sí. que haber programado al menos una vez. Sí, 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 sí. sí. Y era un dolor de cabeza, porque de repente tenías que Sí. decir for i in range, o sea, for i con el valor de i desde 0 hasta la cantidad de filas, con j de 0 hasta la cantidad de columnas, con k igual 0 hasta la cantidad de columnas, y vas jugando con el AIJ por el AJK, o sea, el producto, y se iba sumando en un acumulador, era un quilombo. Bueno, para todas esas cosas, se supone que hay gente que ya resolvió ese problema, con lo cual existen librerías que nos va a permitir resolverlo, ¿sí? Acá es donde viene la parte de lo que ¿qué es una librería? Una librería, piénsenlo como que es un pedazo de código, ¿sí? O mejor dicho, un montón de pedazos de códigos agrupados por alguna característica que los une, ¿sí? Como puede ser resolver problemas de matemática o problemas con matrices, ¿sí? Eh, Eso los agrupa todos juntos y están guardados en un archivo que alguien creó alguna vez. Más que un archivo, en realidad es una carpeta con muchos archivos y esas cosas. Pero que nos va a permitir a nosotros usar esas funciones, ¿sí? Por ejemplo, y resolver los problemas que nosotros querramos sin tener que programarlas nosotros, como sería el ejemplo del producto de dos matrices. ¿Se entiende esa idea de lo que es una librería? Parecido a lo que son las librerías en C. Es lo mismo, básicamente. ¿Sí? Bueno, en general acá hay un poco de descripción. Las librerías más importantes que vamos a usar nosotros en la materia son NumPy y Matplotlib. NumPy es una librería de manejo de todo lo que es numérico, ¿sí? Y Matplotlib una librería para gráficos, que nos va a permitir a nosotros hacer cuestiones gráficas, como gráficos de líneas o cosas por el estilo. Bueno, eso lo dice acá, ¿sí? Para instalar una librería nosotros, a ver, en el Colab ya hay muchas librerías que vienen instaladas por defecto porque son comunes, ¿sí? Son muy comunes. En todo lo que es ciencia de datos se utiliza NumPy muchísimo y Matplotlib también. Entonces ya vienen instaladas en el Colab. Pero en el caso de que no estuviesen, nosotros podríamos instalarla o podríamos instalar cualquier otra librería, ¿sí? Para eso utilizamos el comando pip, ¿sí? Que es el gestor de paquetes. Le decimos install. Ay, no puedo hacer doble clic ahí, perdón. Pip install y el nombre de la librería. Y le ponemos un signo de admiración al principio para explicarle que es un comando externo a que no es una función de Python, ¿sí? Es como algo externo a Python. Pero si yo escribo pip install numpy, me instalaría la librería numpy en una sección de código, ¿sí? Bueno, y acá, una vez que está instalada, la podemos usar, pero para usarla hay que importarla, igual que hacíamos en C. En C usábamos include, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno,
En Python para importar usamos la palabra clave import. Y hay muchas formas de importar una librería en función de lo que yo necesito, ¿sí? Yo podría importar una librería, ¿sí? Decir, importame la librería, o le podría decir que me importe la librería con un alias determinado, eso quiere decir con un nombre. Muchas veces, cuando yo importo una... me voy a adelantar un poco, pero para darles una idea de por qué esto. Cuando yo importo una librería, supónganse que tengo una función que hace el producto matricial en NumPy. Esa función existe, se llama dot. Si yo quisiese usar esa función, tengo que decir, si importo NumPy, tengo que decir numpy.dot. ¿Sí? Ahora imagínense que en vez de llamarse NumPy, la librería tiene un nombre de 50 caracteres. Se llama Numerical Operations Using Python, por ejemplo. ¿Sí? Si tiene un nombre así enorme que se llama Numerical Operations Using Python, yo debería hacer import numerical operations using Python, ¿sí? Porque el que hizo la librería es un forro, básicamente, ¿sí? Entonces, si yo quisiese usar una función dentro de esta librería, tendría que decir numerical operations using Python.dot, por ejemplo, si la función se llama dot. Esto es la función, ¿sí? O sea, nombre de librería punto función. ¿Se entiende que es un quilombo? Porque cada vez que quiero usar una función de esta librería tengo que poner todo el nombre de la librería, me vuelvo loco, ¿sí? Entonces yo lo que podría decir es, ok, voy a importar esta librería, pero le voy a poner un alias a esta librería. Un alias es, le voy a cambiar el nombre para este uso que le voy a dar yo. Para eso le voy a decir as, que quiere decir como, y le voy a poner, por ejemplo, NOUP, que son las iniciales de la librería. En Numerical Operations Using Python. NOUP. Entonces, una vez que yo le pongo este alias, puedo venir acá y a reemplazar todo este nombre grande con este alias. Noup.dot. ¿Sí? Entonces, a veces vamos a querer importar librerías con un alias. Otras veces, cuando las librerías son muy grandes, dentro de una librería tenemos un montón de lo que se llaman módulos. Módulos son como librerías más chiquitas que están en mi librería principal, que tienen determinadas funciones o características, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la librería NumPy tiene adentro un módulo entero dedicado a álgebra lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de operaciones de álgebra lineal, como calcular determinantes, autovalores, inversas, pseudoinversas de matrices, y cuestiones de ese estilo, o normas de matrices. Entonces todas esas funciones están agrupadas dentro de un módulo. Entonces yo podría querer sobre una librería importar un módulo determinado, por ejemplo el de álgebra lineal, ¿sí? Y también podría querer importar una función determinada más que un módulo, porque solo voy a usar una función, no voy a importar todo. También podría querer importar un módulo y a ese módulo ponerle un alias, ¿no? Podría usar distintas combinaciones de todo esto. Fíjense que para importar un módulo o una función le tengo que poner from librería y que importe el módulo. En cambio, para importar con alias le pongo import, ¿sí? Directamente. Y el as si le voy a poner un alias. ¿Se entiende la diferencia entre estas cosas? Profe, ¿y con el as le podrías cambiar el nombre a la función también? Exacto. Yo podría decir, si yo sé que esta librería tiene dentro una función que es dot, pero más que dot se llama, por ejemplo, no sé, from numerical operations import make de, a ver, para hacer el producto matricial de dos matrices cuadradas, porque el que le puso el nombre a las funciones es un forro también, ¿sí? As dot, por Está bien, ejemplo, pues. ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es, esta función en particular la voy a llamar dot, o la voy a llamar el nombre que le quiera poner, ¿sí? Son las formas de hacer esto. ¿Se entiende esto? Entonces, esto no vale más porque la función que tendré que usar es nope. ¿Sí? A ver. Vamos a ponerlo por orden. Si yo quisiese usar la función de producto de esta, que es horrible, tengo tres opciones. Una es importar la librería original, como se llama, con el nombre de la función como se llama. Dos es importar la librería original con un alias. En general no son tan largos los nombres, pero si fuesen ya medio largos, ya
Cuando tiene más de 5 letras, molesta usar la librería con ese nombre, porque cada vez que la tenés que usar, la llamás con ese nombre, es molesto, ¿sí? Entonces, acá lo que debería hacer es esto que dice acá, nope.hacer el producto de dos matrices cuadradas, ¿sí? O importar directamente la función que quiero usar con un nombre. Entonces acá diría dot. Y si mis matrices cuadradas se llaman A y B, ¿sí? Acá yo puedo hacer todo esto de A, P. Y acá puedo hacer todo esto, que es más corto, de A, B. Y acá puedo hacer directamente dot de A, B. ¿Se entiende? Esto en cuanto... A ver. Esto en cuanto a lo general, lo voy a poner, perdón, en un bloque de texto acá como código de Python para que no me explote. ¿Sí? Esto como general. Nosotros nos vamos a dedicar a usar dos librerías principalmente y en realidad vamos a usar una librería entero que es NumPy y un módulo de Matplotlib que es el que me permite hacer los gráficos que a nosotros nos interesan, que son más los gráficos científicos, ¿sí? Hay un montón de tipos de gráficos. Por ejemplo, no vamos a hacer gráficos de barras. Vamos a hacer gráficos de líneas o cuestiones de ese estilo. O de puntos, pero no vamos a hacer barras, ni gráficos de torta, ni vamos a hacer otro tipo de gráficos de mapas o cuestiones de ese estilo. Entonces, generalmente vamos a usar NumPy. Y esto es una convención. Cuando usamos NumPy, ¿sí? La librería NumPy, la importamos como NP. Esto pueden hacerlo como ustedes quieran, pero si ustedes van a buscar a internet algo sobre NumPy, ¿sí? Van a ver que todos los ejemplos la gente importa NumPy como NP, porque es como la forma común de hacerlo, la forma que ellos incluso recomiendan. Si yo voy a numpy.org, creo que se llama la página, ¿sí? NumPy. Y ahora voy a la documentación y busco alguna función, a ver, acá, the user guide. No sé, fundamentals. Array creation. Voy a la parte de crear un array y fíjense que acá ya me aparece como np.array. ¿Ven? Ellos mismos dicen a NumPy llamarlo np. Porque si bien para nombre van a usar el nombre completo, ¿sí? Para escribir cosas es más cómodo escribir dos letras que escribir todo. ¿Se entiende? Entonces, cuando importemos NumPy en general lo vamos a importar como np. Cada vez que hagamos esto, de ahora en adelante, nuestra librería se llama NP para nosotros, para Python, no para nosotros, ¿sí? Entonces podríamos ver, por ejemplo, qué versión tiene, preguntándole la versión, ¿sí? O podríamos crear arrays que son vectores, ahora sí, más pensados como vectores numéricos, ¿sí? Escucho, o sea, o hay un silencio enorme en la sala. ¿Hasta acá hay algo que no se entienda o que sea confuso? Además de todo. No, profe, sacando a todo, lo demás lo entendí. Ok, joya. Bueno, entonces, acá lo que les quiero presentar es un poquito cómo trabaja NumPy, o algunas de las cosas de cómo trabaja NumPy, ¿sí? Para jugar con esto y empezar a familiarizarnos con una librería que vamos a usar muchísimo. ¿Por qué? Porque NumPy me va a permitir multiplicar vectores, multiplicar matrices con vectores, multiplicar matrices entre sí, que son todas cosas que yo voy a querer hacer, ¿sí? Y que no voy a querer estar pensando si el índice I iba como fila o columna de la matriz y el índice J como fila y el K iba como fila o como columna cuando quiero hacer el producto matricial. No, yo quiero multiplicar dos matrices y que me dé el resultado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso vamos a usar mucho NumPy acá. Bueno, yo corro esto para mostrarles, pero básicamente lo que estoy haciendo acá es decir, para Python, de acá en adelante, y mientras que mi ejecución esté viva, ese es un detalle, esto se puede parar, ¿sí? No sé, si pasa mucho tiempo, si yo cierro esto y lo vuelvo a abrir, mi entorno de ejecución se para y todo lo que corría antes dejó de estar en la memoria de la computadora. Entonces tengo que volver a correr las cosas. Desde que yo ejecuto esto y hasta que mientras mi entorno de ejecución viva, ¿sí? Las dos letras NP una al lado de la otra, para mi Python va a ser la librería NumPy. Entonces, np.version con los dos guión bajo adelante y los dos guión bajo atrás, ¿sí?
es el nombre de la versión de librería que estoy usando. Por ejemplo, acá me dice que estoy usando la 1.25.2. Esto tiene que ver con que cuando trabajemos con librerías, generalmente todas las librerías van avanzando en el tiempo, o sea, tienen mantenimiento, no es que son cosas cerradas y que no se usan más. ¿Sí? Hay gente que está trabajando constantemente para mejorarlas, entonces van avanzando las versiones. Y muchas veces está bueno saber con qué versión estamos trabajando, ¿sí? O asegurarnos que es la versión que necesitamos o en la que nuestro código corre si queremos hacer algo en un ambiente más profesional. Eso para que sepan, ¿sí? En un ambiente profesional yo voy a crear un código y voy a decir, este código funciona con el NumPy 1.13, ¿sí? No me hago cargo qué pasa con otra librería. Si ponen NumPy 1.14 y falla, no es mi problema, es problema de ustedes, ¿sí? Entonces, cuestiones de ese estilo está bueno saber con qué versión estamos trabajando. Es más que nada para que sepan, acá para que sepan que pudimos importar la librería y que hay alguna versión. De hecho, probablemente alguno de ustedes corra este código y le tire otra versión de NumPy. No sé cuál es la última. ¿Sí? Yo puedo ir a Google y buscar NumPy latest. ¿Sí? Y acá me voy a decir que la última versión, lo acabo de leer, pero no sé dónde está. 1.26 leí. Ah, acá arriba. 1.26.4. ¿Sí? Incluso yo no estoy corriendo la última versión de NumPy en este Google Colab. ¿Por qué? Porque es la que tenía por defecto. ¿Se entiende eso? Esto se los cuento para que sepan, ¿eh? No es información para la materia, pero es para que sepan si quieren usar Python para otra cosa en la vida. Bien, entonces, una vez que tenemos NumPy, nosotros con NumPy podemos volver a crear vectores, ¿sí? Ahora más con el sentido de vector que entendemos nosotros desde el punto de vista matemático. Y para eso lo que vamos a hacer es llamar a una función que se llama array, que se encarga de crear un array o un vector, ¿sí? Y le vamos a pasar el vector como una lista, ¿sí? Fíjense, esto es como nosotros definíamos una lista. Corchetes, valores, cierro corchetes. Pero eso lo voy a meter en NumPy array. Y de esta forma convierto esa lista de Python en un array, ¿sí? La ventaja de que sea un array de NumPy, ahora en vez de una lista de Python, es que va a tener propiedades que tienen los vectores. Y además hay una cuestión de optimización de fondo que va a hacer que esas cosas las hagan más rápida que con las listas de Python, ¿sí? Entonces, para definirlo, lo mismo que antes. Le doy un nombre a la variable que le puse numarray1, pero se puede llamar vector Alan. Y este se puede llamar vector Claudio. Estoy leyendo los primeros dos nombres que me aparecen ahí en el Jitsi, ¿sí? O directamente le puedo sacar el vector y poner Alan y Claudio. ¿Sí? Entonces, creo estos dos vectores y ahora puedo imprimir el vector. Y fíjense que ahora, ¿sí? Me dice que la variable es tipo NumPy NDArray. La nd es n dimensional, porque yo acá podría crear vectores, matrices y hipermatrices, ¿sí? Vectores n dimensionales, con más de 2 dimensiones. Si un vector tiene una dimensión, una matriz tiene 2, y podría crear matrices cúbicas o dimensión 4 o dimensión 50, lo que quisiese, eso es lo de menos, ¿sí? Y me dice que los valores son 1, 2, 3. Fíjense que lo imprime igual como si fuese una lista. Si yo hubiese hecho solo la lista, me lo imprime igual, pero me cambia el tipo de objeto que es, ¿sí? Una de las propiedades que tienen los arrays de NumPy es que yo le puedo preguntar el shape. Y el shape me va a devolver la forma, ¿sí? Pero me va a permitir saber todas las dimensiones de mi vector. Si yo no tuviese un vector, tuviese una matriz, me devolvería el tamaño de la matriz, como lo conocemos nosotros, ¿sí? Cantidad de filas por cantidad de columnas. ¿Hasta acá vamos bien? Por ahora sí, profe. Bien. Entonces, ahora nosotros podemos empezar a operar con esto como si fuesen vectores. Y puedo poner la suma. ¿Se acuerdan que cuando yo quise sumar dos vectores antes me los concatenaba, me ponía uno al lado del otro? Alguien dígame que sí, miéntanme. Hace un rato, cuando empecé la clase de hoy, en un momento yo tomé dos arrays y los sumé y me daba un array más grande, ¿sí? No me los sumaba, sino que me ponía uno al lado del otro. Me puso 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, acá los puedo sumar como si fuesen vectores, o restar como si fuesen vectores. Hacer producto, que ahora vamos a ver qué hace con el producto, qué hace con la división, qué hace con este por, es la potencia, ¿sí? Es elevar, ¿sí? Y por ejemplo puedo usar funciones propias en NumPy como calcularle el coseno a un vector, ¿sí? Bueno, si hago la suma,
perdón, acá voy a volver a definir estos vectores, ¿sí? Como los tenía antes, que se llamaban, para dejarlo num array 1 igual esto, ¿sí? Y num array 2 igual esto. Porque me está chillando porque dice, ¿quién son num array 1 y num array 2? Yo conozco a Alan y Claudio, ¿sí? Bueno, yo tengo los dos vectores y si calculo, por ejemplo, la suma va a ser 1 más 1 en el primer elemento, 2 más 2 en el segundo y 3 más 1 en el tercero, ¿sí? Si calculo la resta, va a restar posición a posición. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 1. Entonces me va a dar 0, 0, 2. Si calculo el producto, ¿sí? Con un por, simplemente, me va a calcular el primero por el primero y lo va a poner en la primera posición, el segundo por el segundo y lo va a poner en la segunda posición, y el tercero por el tercero y lo va a poner en la tercera posición, ¿sí? Todas estas operaciones, si yo hubiese querido hacerlas sin NumPy, tenía que usar un for con un zip. ¿O no? Y hacerlo posición a posición con un for. Acá directamente las entiende como operaciones posición a posición. Lo mismo con el dividido. Va a ser 1 dividido 1 y lo va a guardar en la primera posición. 2 dividido 2 y lo va a guardar en la segunda división. Y 3 dividido 1 y lo va a guardar en la tercera posición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Con las potencias lo mismo. Va a ser 1 elevado a la 1 es 1. 2 elevado a la 2 es 4. Y 3 elevado a la 1 es 3. Y cuando le calculo el coseno, va a tomar estos números como radianes y les va a calcular el coseno. Y estos son los cosenos de 1, de 2 y de 3. ¿Sí? Fíjense que 3 es casi pi. Y el coseno de pi es menos 1. Y estamos en menos 0,98. Si en vez de ser 3 hubiese sido 3.1415 y corría esto mismo, se va a acercar más. 14. Me faltó un 1 ahí. Me están dando mal el 1 en el teclado, perdón. Ahí, ¿ven? Y me da menos 1. ¿Se ve? Hasta acá. Vamos bien porque ahora empezamos a complicarla aún más. Sí, hasta acá, joya. Bárbaro. Bueno, así como creamos vectores, podemos crear matrices. Para crear matrices, lo que le vamos a mandar es una lista de listas. Fíjense, abro un corchete y abro otro corchete. Este corchete azul cierra acá. ¿Sí? Tiene 3 elementos. Vuelvo a poner otro vector de 3 elementos y otro vector de 3 elementos. Esto que está escrito acá, que lo podemos escribir así, también lo podemos escribir un poquito más prolijo para que se entienda. Lo puedo escribir así. ¿Sí? Entonces, ahí se entiende que es la matriz 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 5, 6. ¿Sí? Voy a correr esto y después seguimos analizando las cosas. Fíjate que me dice, mi valor es 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 5, 6. Acá lo corta por cómo hice el print ese, pero se entiende que esto es una matriz, ¿sí? Si yo quisiese, podría imprimir ahora lo que llamé shape, ¿sí? O la función shape de esta matriz 1, punto shape, y me debería devolver 3,3, porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Imprimo esto y me va a decir 3,3. Bueno. ¿Sabes que los MyPrint me tiran un error? Está bien. Del código original. Los MyPrints te tiran un error porque cuando vos empezaste a correr, no corriste esta primera sección que es la que define la función MyPrint. Ah, por ahí venía la mano entonces. Sí. MyPrint es una función que definí yo. Escribí yo, Ulises Bussi, para poder ver la variable, perdón, la clase de una variable y el valor de la variable. ¿Sí? Además me pone un espacio en el medio para que sea más lindo la impresión, que es esto que vemos acá, sí. Más lindo entre comillas. Bien. ¿Sí? Entonces, como no corriste esto, no sabe quién es esta función, porque es una función creada propia en ese entorno. Claro. No existe afuera de ese entorno. Sí. Bien. Bárbaro. Volvamos a donde estábamos, que ya Joya. me olvidé de dónde era. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Acá. Más abajo. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, ahora que yo ya tengo vectores, ¿sí? Y matrices, podría calcular el producto entre dos vectores, ¿sí? Con la función, recuerdan que les dije dot, ¿sí? Dot es la función producto punto. Se llama dot porque dot es un punto, ¿sí? Y generalmente se escribe como producto punto al producto escalar, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
Entonces, podría tomar el array 1 y el array 2, que si se acuerdan valían 1, 2, 3,1415 ahora, porque lo cambié, ¿sí? Y 1, 2, 1, y calcular el producto escalar. Vamos a poner 1, 2, 3 para que sea fácil calcular estos productos mentalmente. 1, 2, 3, los voy a copiar abajo para tenerlos comentados acá para que nos acordemos, ¿sí? Tenemos estos dos vectores, 1, 2, 3 y 1, 2, 1. Si yo calculo el producto escalar, tiene que hacer 1 por 1, más 2 por 2, más 3 por 1. Esto me va a dar 1, más 4, más 3. Son 7, 8, ¿sí? Y acá me dice, producto de dos vectores, 8. Ah, bueno, no lo corrí de nuevo. Producto de dos vectores, 8, ¿sí? Y también podría con dot calcular el producto entre una matriz y un vector. Esto tiene muchas formas de escribirse, no los quiero confundir acá. Así que permítanme modificar esto un segundo. Que es otra forma de escribirlo, vamos a hacer np.dot de mat1, num array 1. Vale igual, ¿sí? El producto, bueno, este es un detalle. Por defecto los vectores en NumPy los pone como vectores horizontales, así, ¿no? Planos. Entonces, si yo tomo la matriz, que era 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 5, 6, y lo multiplico por el vector 1, 2, 3, me devuelve el vector 14, 6, 32. Esto me lo creen o hacen la cuenta, una de dos, ¿sí? Y acá lo que está comentado son varias formas distintas de escribir el mismo producto. np.dot es la función de la librería NumPy, ¿sí? Pero además los vectores de NumPy tienen incorporados dentro de ellos algunas de las funciones que existen en NumPy. Entonces yo en vez de hacer el producto, esto se los digo por si en algún momento lo escribo, en vez de hacer el producto entre la matriz y el vector llamando a la función de la librería, le podría decir que a la matriz, ¿sí?, llame su función propia dot con el valor numArray1. ¿Sí? Esto es otra forma de escribir el mismo producto. Fíjense que es un poco más corta porque digo, opera la matriz 1 con el numArray, con la función dot, que ya está incorporada en esta matriz. Pero también podría decirle, y esta es la forma más corta de escribirlo, así que es más nueva también, mat1 arroba numArray1. Este arroba es el producto escalar. Es otra forma de escribir el producto escalar de NumPy. ¿Sí? Esto también es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores es un escalar, y el producto, que en realidad no es el escalar, no es exactamente escalar, pero es el producto entre matriz y vector, te da como resultado un vector, por eso técnicamente no se llama escalar. Vamos a dejarlo como producto, ¿sí? Pero es el producto clásico de álgebra y geometría analítica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, así como yo definí una matriz escribiéndola a mano, existen algunas matrices que podríamos decir son matrices especiales, porque son matrices que nos van a aparecer bastante, ¿sí?, en la vida cotidiana, y que vamos a querer poder definirlas de forma fácil. Algunas de estas matrices son la identidad, ¿sí?, que se define con I o elle de ojo, ¿sí? Esta matriz lo que hace es definir una matriz de tamaño A por B, A filas por B columnas, ¿sí?, que tiene ceros en todos los elementos, excepto en los elementos donde I es igual a J. Esos valen 1, que son los de la diagonal principal, ¿sí? La famosa matriz de identidad de álgebra y geometría analítica. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Podemos poner un bloque de código acá y decir identidad. Y esto lo podría definir como np.i de 3. ¿Sí? Si yo hago esto y ahora hago print de identidad, ¿sí?, me va a devolver la matriz identidad de 3×3. Pero también podría decirle que en vez de 3×3 quiero que sea de 3×4. Me parece que está bien. De 3×4, porque quisiera agregarle una fila más con ceros, ¿sí? O de 5 o de 4×3, porque quiero que tenga, perdón, una fila más así o una columna más así. 3, 4. Ahí tiene una columna adicional que, como no tiene un elemento en la diagonal principal, va a poner todos ceros. Y al revés, la fila no tiene un elemento en la diagonal principal y por tanto va a poner todos ceros. La última fila es de todos ceros. ¿Se entiende? O sea, esto es una Sí, profe. identidad de 4×3. Bueno.
Bueno, así como tengo una matriz identidad, tengo una matriz llena de ceros. Esto me va a servir a veces por alguna razón, porque yo quisiera ir completando los elementos de una u otra forma. np.ceros, ¿sí? La diferencia acá es que algunas de las funciones van a necesitar un paréntesis adicional para ponerle el tamaño. Esto tiene que ver con cómo lo define cada función, pero si no les funciona le ponen un coso más. Y acá podrían poner, por ejemplo, 3,3. Ceros necesita un valor adicional. Esto tiene que ver con cuando la función puede devolver una matriz o un vector, ¿sí? La identidad para vectores no tiene sentido. Entonces le puedo mandar los valores así. Como crear un vector de ceros tiene sentido, ¿sí? Necesito ponerle un paréntesis más para aclararle que va a ser una matriz. Es un detalle pavo, pero si no les anda, buscan el error y les va a decir por qué es, ¿sí? Bueno, esto... Vamos a hacer un print acá vacío. Y vamos a poner el print de esta matriz que es ceros. Me devuelve una matriz con todos ceros, ¿sí? Fíjense que si yo no pusiese este segundo par de paréntesis, me va a tirar un error, ¿sí? Me va a decir cannot interpret 3 as data type. Eso tiene que ver por cómo funciona esta función. Si yo tomo este error así como está, voy a Google. Googleo Google en Google, sí. Y pongo np.ceros, que es el nombre de la función, y pego el error. Y entro al primer link que es Stack Overflow. Seguro me va a explicar por qué. Me dice, anda a la documentación y fíjate por qué es. Pero básicamente tenés que poner un paréntesis más, ¿sí? Te dice que lo tenés que definir como una tupla. Por eso le pone otro paréntesis más acá. Pero si vas a la documentación te lo va a explicar en detalle, ¿sí? En la página numpy.org tienen toda la documentación de todas las funciones de NumPy. Pero bueno, por ahora quédense con que algunas funciones necesitan un paréntesis más y les va a aparecer un type error si no lo ponen, ¿sí? Bueno, otra de las funciones que nos puede llegar a interesar es, en vez de definir una matriz con ceros, es definir una matriz con todos unos, ¿sí? Voy a poner un print vacío, unos, y esta se define con np.ones o ones, como le quieren decir, y acá le pueden poner el tamaño que quieran, por ejemplo 2×4. Hacen esto e imprimen unos y va a aparecer una matriz que tiene 2 filas, 4 columnas, 2 filas, 4 columnas, todas de 1, ¿sí? Profe, y si quiero una matriz de 2 filas y 4 columnas, pero todas con 7, bueno, puedo agarrar esta matriz y multiplicarla por 7, ¿no? ¿Se entiende eso? Me da la impresión de que ya los perdí. No, yo vengo bien. Bien. Los navales, que no sé si responden o no responden. Estamos todavía. ¿Están todavía? Bueno. No entren en pánico. Todo esto es cuestión de mucho tiempo de usar esto, ¿sí? Yo hace como 10 años que programo en Python y todavía hay cosas que a veces me olvido, como los paréntesis en el np.once. Entonces se los van a olvidar, les va a tirar un error. Lo único que tienen que saber hacer como profesionales es saber googlear ese error. Nada más. El resto se soluciona todo solo, ¿sí? Bueno. Otros tipos de matrices que a veces vamos a querer definir, no va a ser muy común, pero podríamos querer definir, son matrices aleatorias. Para eso, por ejemplo, vamos a ir a una parte, a un módulo de la librería NumPy que se llama Random, que se encarga de todas las cosas aleatorias. Dentro de este módulo voy a importar una librería en particular. Fíjense que acá le digo from numpy.random, o sea, sobre este módulo random de NumPy, importame randn, que es una función, ¿sí? Y esta función me va a permitir crear una matriz de números aleatorios donde yo le paso el tamaño, ¿sí?, de las dimensiones que quiero que tenga la matriz, ¿sí?, y crea una matriz con números con distribución normal. ¿Saben lo que es un número con distribución normal? No, profe. ¿Les suena esto? Sí. La campana de Gauss. La campana de Gauss, exacto. Se dice que
una variable aleatoria tiene distribución normal cuando tiene una distribución gaussiana, centrada en 0 con desvío estándar igual a 1. ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso. O si no, por ahí no lo saben, es estadística. Básicamente son números aleatorios que pueden estar entre menos infinito y más infinito, pero son muy probablemente cercanos a 0 y muy poco probablemente grandes. ¿Sí? Acá yo lo que le estoy diciendo es que me devuelva una matriz de 4 dimensiones, donde la cantidad de filas es 2, la cantidad de columnas es 3, la cantidad de... La tercera dimensión, que ya no sé qué nombre ponerle porque no sé cómo se llama, es 2 y la cantidad en la cuarta dimensión es 2. ¿Cuántos elementos va a tener esta matriz? 2 por 3 por 2 por 2. Y fíjense que acá me devuelve una matriz que es todo esto, ¿sí? Porque me lo está separando en filas, columnas y tiene un montón de corchetes. Pero la idea de esto es que sepan que se pueden generar números aleatorios. Fíjense que si miramos los números 0,27, 0,64, 1,56, 0,89, 0,7, menos 2,18, 1, ¿sí? 2,6, 2,2. Son números que no se van mucho más lejos del 2. En un rato, si quieren, se los muestro en un plot para que vean. Pero la idea de esto es que sepan que estos números los genera aleatoriamente entre menos infinito y más infinito con distribución normal. Con lo cual, que haya un número grande como 50 es muy poco probable. De hecho, que haya un número grande como 5 ya es... uno de cada 100 números podría ser tan grande como 5. No, uno de cada 1000 números podría ser tan grande como 5. Eso tiene que ver con cómo se comporta la distribución. Pero que haya un número cercano a 1, un 60% de probabilidad. Que haya un número cercano a 3, un 95% de probabilidad de que no haya. O sea, un 5% de probabilidad. Y así. ¿Hasta acá bien? Sí, bien. Sí, profe. Bien. Bueno. Seguimos con otra de las librerías. Esto es súper básico. Pero quiero que se lleven la idea de que acá tienen la librería. Y si ustedes quieren saber algo de la librería, está todo en internet. No sé, algo que se les ocurra que se pudiera querer hacer con matrices que no haya explicado yo, o con vectores o algo del estilo. Hay muchas cosas que no expliqué. A propósito, para dejar espacio para alguna que no hayamos visto. ¿Se pueden invertir las ¿Querés matrices? invertir una matriz? Bien. Esto lo vamos a hacer poco y nada durante toda la materia, porque la idea es no invertir matrices, pero se pueden invertir matrices. Para invertir matrices vamos a tener que usar el módulo de álgebra lineal. ¿Sí? Entonces pongamos una matriz que sea relativamente fácil de invertir, ¿sí? E invertámosla. Primero que nada, ¿cómo podemos definir una matriz que tenga en la diagonal, en vez de que tenga unos, que tenga dos? Haces una identidad y la multiplicas por 2. Exacto, entonces yo puedo decir que mat es igual a 2 por np.i de 2,2. ¿Sí? Así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo quisiese crear una matriz que en la diagonal tuviese el 2, el 3 y el 4? ¿Cómo hago? Abro Google y pongo NumPy, que es el nombre de la librería, crear matriz diagonal con distintos elementos. ¿Cómo puedo adicionar los elementos? No, a ver, para. Vamos a ponerlo en inglés. Create diagonal, sí, diagonal matrix 2, 3, 4. Así como más específico todavía. Fíjense que lo primero que me aparece es numpy.diag. Vamos a leer la función y dice extrae la diagonal o construye un array diagonal. No entendemos inglés. Por algún lado debería estar el translate. ¿Por qué no lo tengo a mano? Google Translate Page. Vengo acá, copio esto así y le digo, traducime esto. Bueno, este en un PyDiag es código, así que no
extraiga la, bueno, lo traduce medio como el locote, pero anda, extrae la matriz diagonal, ¿sí? O construye una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, si vuelvo acá, me fijo cómo hace, hay algunos ejemplos, y me dice, x igual np.arrange. Bueno, ahí tendría que ir a ver qué es arrange, pero esto básicamente lo que está haciendo es crear una matriz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Como una matriz, esta matriz, ¿sí? Me está mostrando acá el resultado de este código que pone acá. Y ahora dice diag de x, y le devuelve 0, 4, 8, que son los elementos en la diagonal de esta matriz, ¿sí? Este K no sé bien qué es, pero no importa. Y acá lo que hace es np, ¿sí? Diag de estos elementos. O sea que le está mandando a np.diag los elementos 0, 4 y 8 que le devolví acá. Le crea una matriz que tiene en la diagonal 0, 4 y 8 y todos los otros elementos en 0. Entonces, esto es lo que necesitamos, solo que en vez de usar np.diag acá adentro, vamos a poner nosotros los elementos que queremos. Venimos acá y decimos, ok, si estos son los elementos diagonal, ¿sí? Lo que tengo que decirle es mat igual np.diag de elementos diagonal, ¿sí? Entonces, me olvidé de imprimir la matriz, corro esto, ¿sí? Esto lo comento porque ahora la que me interesa es la matriz que tiene esos tres elementos en la diagonal, y la matriz es todos ceros excepto la diagonal que tiene 2, 3 y 4, ¿sí? Es un poco de maña nada más y saber googlear, en inglés de preferencia. Si no es en inglés, en español y Google Translate al lado. Ok, una vez que tenemos esto, nosotros queremos calcular la inversa de esta matriz. Antes de calcular la inversa de esta matriz, ¿cuál es la inversa de esta matriz? ¿Se acuerdan cómo se calcula la inversa de una matriz diagonal? Ruidito de mate. Si te digo que sí, miento, pero. Ok, cuando una matriz es diagonal, la inversa es una matriz diagonal donde tiene en cada elemento de la diagonal la inversa del elemento de la diagonal. O sea, el resultado sería np.diag de 0,5, 0,3 periódico, 0,25. O sea, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Vamos a escribirlo así mejor. 1 sobre 2, 1 sobre 3 y 1 sobre 4. ¿Sí? O sea, va a ser igual a esto, solo que acá va a aparecer 1 sobre 2, 1 sobre 3 y 1 sobre 4. En realidad me va a aparecer un número flotante, porque en NumPy trabaja numéricamente, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Matriz diagonal Wikipedia. Inversa. Ah, bueno, acá. Esto me dice. La matriz diagonal de diag de A1 a N es invertible si solo si las entradas A1 a N son todas distintas de 0. Esta es una condición necesaria, ¿sí? O sea, no puede haber un 0 en la diagonal. Pero en caso de que no haya un 0 en la diagonal, d a la menos 1 se escribe como la diagonal, ¿sí? La matriz diagonal de a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3 hasta a la menos n. A n a la menos 1, ¿sí? Perdón. O sea, eso que dije yo. Si yo vuelvo al coso, ya me olvidé todo lo que escribí, debería darme esto. Ahora necesito calcular la inversa de la matriz. ¿Cómo hago para calcular la inversa de la matriz? NumPy invert matrix. Inverse matrix. Me trae esta página y me dice numpy.linalg.inf. Bueno, este linalg es un módulo, yo se los mencioné que existía, así que es el módulo de álgebra lineal y dice computa la inversa de una matriz. Y entre paréntesis multiplicativa, porque se refiere a la inversa multiplicativa de una matriz. Cuando cursen álgebra lineal van a ver que hay muchos tipos de inversa de valores. Uno es el multiplicativo, el aditivo y esas cosas. El clásico que nosotros usamos es el multiplicativo, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Vamos a los ejemplos y dice, crea una matriz, ¿sí? Y calcula con inf, que es una función de numpy.linalg. Importo esta función y calculo, o puedo hacerlo como está escrito acá, numpy.linalg.inf, ¿sí? Vamos a hacer como hace acá. Copiamos esto que ya está acá, estas tres líneas de código,
venimos al código y hacemos así. Ah, pero yo no quiero invertir A. Lo que yo quiero invertir es mi matriz que se llama mat. Entonces lo llamo mat. Y acá le pongo i mat. Y ahora hago un print de i mat. Tuki. Como dirían los jóvenes, tuki. 0,5, 0,33333, 0,25. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué hice en el medio? Dije, bueno, yo quiero definir una matriz que tenga estos números en la diagonal. ¿Cómo hago? Ok, voy a buscar la función que lo hace. Ahora quiero invertir la matriz. Ok, ¿cómo hago? Voy a buscar si hay alguna función que invierte la matriz. ¿Sí? Yo puse en Google, puse en NumPy porque es el nombre de la librería, pero no metí nada más que inversa de una matriz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces así tenemos todas las herramientas para empezar a buscar las cosas que necesitemos cuando las necesitemos. De todas formas, yo en el campus abrí un foro para que ustedes, si tienen dudas, consulten en el foro para que también les sirva a sus compañeros. ¿Sí? Me pueden preguntar a mí lo que quieran, pero también pueden consultar en el foro, así entre todos buscamos respuestas y quedan registradas porque seguro todos nos vamos a encontrar con la misma pregunta en algún momento. ¿Sí? Así que intenten aprovecharlo, ese foro, y usarlo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Yo podría querer hacer otra cosa, como transponer una matriz. Voy y lo busco. Podría querer hacer otra cosa, como diagonalizar una matriz. Si cursaron álgebra lineal saben de qué le hablo, si no, no, pero no importa. Podría hacer otra cosa, como buscar el conjugado de una matriz. ¿Sí? Todas esas cosas las podría hacer. Hay que buscar la forma de hacerlas nada más. Bien. Volviendo a las cosas que vamos a usar, ¿sí? Otra de las cuestiones que vamos a usar en Python muchas veces es querer graficar cosas. ¿Por qué? Cuando estemos en métodos numéricos nos va a interesar ver cómo... muchos de los métodos son lo que se conocen como iterativos. Son métodos que se repite un procedimiento varias veces. Y nos va a interesar ver cómo el error disminuye a medida que, ¿sí?, repetimos ese procedimiento. Bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo. Podemos querer ver el gráfico de una función que calculamos como la solución de una ecuación diferencial. O un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar poder hacer gráficos. Para eso hay una librería que es la que vamos a usar, que se llama Matplotlib. Particularmente sobre esta librería, ¿sí?, yo les puse los links acá. Si entran, les va a avisar que salen de Colab y que van a la página de Matplotlib, que es la librería de gráficos. ¿Sí? Vamos a usar principalmente uno de los módulos que tiene esta librería, que es PyPlot. Saliendo de Colab, sí. Salgo de Colab, acepto. Y ahí estoy en el módulo de PyPlot. Fíjense que si nosotros miramos, para usar matplotlib.pyplot, lo suele importar como PLT. Esto también es uno de esos alias comunes que se usan a lo largo del universo. O sea, todo el mundo importa matplotlib.pyplot a PLT. ¿Sí? Porque la librería misma te lo recomienda así, entonces cuando vamos a programar hacemos lo que nos recomienda la librería. ¿Va a funcionar mal si acá ponemos grafiquitos en vez de PLT? No, pero cada vez que queramos hacer un grafiquito vamos a tener que llamar a grafiquitos. ¿Sí? Es más cómodo llamar a PLT. ¿Sí? Además, si viene alguien de afuera, cuando lea tu código va a decir qué carajos es grafiquitos. ¿Sí? ¿Por qué no llamaste a PLT? Entonces lo vamos a usar como PLT. Cuestión que esta librería lo que nos va a permitir es hacer gráficos. Y para hacer gráficos generalmente vamos a necesitar, ¿sí?, o vamos a querer hacer un gráfico con dos vectores. Un vector que me diga cuáles son las coordenadas X en las que voy a poner puntos, y un vector que me diga cuáles son las coordenadas Y para esas coordenadas X. ¿Sí? Por ejemplo, acá creo un vector con esta función arrange de 50. ¿Quién me puede decir qué hace esta función arrange de 50? Calculo que crea un vector desde 0 hasta 50, en orden. ¿Cómo podés saber eso? Porque es igual que la otra, que la que era range. Bueno, sí, está bien. Crea un vector de 0 a 50. En realidad es 0 a 49, ¿no? Del 0 al 49, sí. Me faltó de 0 ahí. ¿Sí? Si quieren saber qué es lo que hace esa función, van y googlean numpy.arrange, o en el Colab, si le dejan acá,
debería tirarles algo de información. ¿No? No les tira nada de información, le dice que es una función built-in. Bueno, no les tira información, van y googlean np.arrange. No le pongan el punto porque les va a querer entrar a una página. Van a arrange y les va a decir, devuelve un vector, ¿sí? X espaciado, evenly es parejo, espaciado parejo, ¿sí? De valores en el intervalo dado. Y les dice, estos corchetes de acá son valores que no necesariamente están, ¿sí? Pero que los podrían poner. Por ejemplo, el start lo podrían poner si quisieran. Si lo ponen tienen que agregar una coma y les va a tomar el stop. Si tienen dudas, acá tienen ejemplos. Por ejemplo, ponen 0 a 5 con paso 0,5. ¿De 0? Ah, porque puso, fíjense que le aclara que el tipo va a ser entero. Entonces va a fallar. No va a fallar, pero les va a poner todo 0. Porque va a arrancar en 0 y se va a mover con paso 0,5. Como es entero, va a ser siempre 0, 0, 0, 0, 0. Si ustedes no le ponen el de type, les pondría 0, 0,5, 1, 1,5 y así. Tienen un montón de ejemplos. Fíjense que acá usa arrange de 3 y devuelve 0, 1, 2. ¿Sí? De 3.0 y ya por defecto se los devuelve con un punto. Esto quiere decir que lo está creando como un flotante y esto como un entero. Si le ponen de 3 a 7 va a arrancar en 3 y llegar hasta 7. Si le ponen de 3 a 7 con paso 2 va a ser de 3 a 7 con paso 2, igual que hace el range. ¿Sí? Es una versión más general del range que directamente les devuelve la lista. ¿Sí? Y acá creo un vector aleatorio, ¿sí? Normal aleatorio de tamaño 50. Con PLT, que lo importé acá, import matplotlib.pyplot PLT, ¿sí? Creo una figura. Una figura es un lugar donde voy a poner un gráfico, ¿sí? Le pongo un nombre a esa figura y le defino, por ejemplo, si quiero un tamaño de la figura. Esto pueden no hacerlo. Si quisieran, acá pueden poner plt.figure, así vacío, ¿sí? Lo corremos así, les va a devolver un gráfico, que discúlpenme, le voy a hacer un poco de zoom out para que se vea. Donde en el X tengo, ¿sí? Me está dibujando una línea, pero en realidad me está uniendo los puntos que van 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 50, hasta el 49. Y en el Y los valores aleatorios para cada elemento, ¿sí? Bueno, yo acá generalmente lo que hago es intentar ponerle un tamaño, porque dependiendo de cómo lo estoy viendo, a veces quedan grandes o quedan chicos los gráficos y lo puedo cambiar con esto, ¿sí? No sé, si quiero puedo poner 4.3 para hacerlo más ancho que largo y así, ¿sí? Puedo jugar con eso. Así como yo acá usé un valor aleatorio, yo podría haber hecho, por ejemplo, vamos a poner otro bloque de código y decir que mi X va a valer 1, 2, 3 y mi Y va a valer 1, 3, 2. ¿Qué debería dibujarme esto? Antes de que lo corra. Bueno, tendría que hacerme un gráfico con 3 puntos. Por defecto Matplotlib me los va a unir con una línea, ¿sí? Pero yo le estoy diciendo que los valores de X, a ver, le estoy diciendo que los valores de X que va a tomar son el 1, el 2 y el 3. Y que los valores de Y que va a tomar son el 1, el 2 y el 3, pero 1, 3, 2. Entonces, el primer punto va a ser el que tenga la coordenada 1, 1. ¿Sí? El segundo punto va a ser que tenga la coordenada 2 para X, 3 para Y. 2, 3, 2, 3. Y el tercer punto va a ser el que tenga la coordenada 3 para X, 2 para Y. O sea que va a ser el punto que esté acá. Como dije que me lo va a unir con una línea, va a ser algo así. Bueno, esta es la parte donde yo tengo que dibujar y me sale mal. Va a ser algo así, ¿sí? El gráfico, ¿se entiende? Me quedó grande, entonces le digo que el fix size sea 3,3. ¿Sí? Y dibujó eso que yo le pedí. ¿Se entiende? Más o menos. Esta parte por ahí es media confusa, pero recuerden que lo que estoy haciendo acá es decirle, dibujame el punto 1, 1, 2, 3, 3, 2. Bueno, acá un poco sobre el formato de la figura, ¿sí? Le puedo agregar un montón de cosas.
Esto no voy a entrar mucho en detalle. Está por si lo quieren usar, ¿sí? Esto es para usar por defecto LaTeX, que es una forma de poner símbolos en el texto, ¿sí? Acá está lo que tienen que descomentar y correr si lo quieren usar. Yo ya lo corrí, con lo cual no lo voy a volver a correr porque tardó un rato. Y creo un label donde estoy usando un símbolo y le estoy diciendo que el símbolo que quiero poner es un tita, una tita, el símbolo griego, ¿sí? Acá creo con X y con Y, ¿sí? Unas figuras, con el X y el Y que definí la última vez, que en este caso van a ser estos, pero no voy a definir estos. Y acá le voy a poner X1 y 1 para no cagar ese gráfico también. ¿Sí? Entonces, con ese X e Y, creo un gráfico donde estoy usando los valores al cuadrado de Y. Acá, directamente, como es un NumPy array, me doy el gusto de elevarlo al cuadrado, de elemento a elemento. ¿Sí? Y le pongo algunos comentarios y me tira un error. Me tira el error de que no pude encontrar lo que le decía con text. Así que... ¿Dónde me está tirando ese error? Responsive process. Bueno, fíjense, me tira todo un error con un quilombo. Y yo debería encontrar dónde está ese error ahora. ¿Sí? Vamos a mirarlo más o menos en diagonal. TextMaker, check subprocess. Fíjense lo grande que es el error cuando uso una librería. ¿Sí? Porque generalmente falla en un lugar que estaba llamado en otro, que estaba llamado en otro, que estaba llamado en otro, y tengo que buscar dónde está ese error. Esto no es mío porque fíjense que estoy en... Acá me dicen qué archivo está ese error. Acá me dicen qué archivo está ese error. Acá me dicen qué archivo está ese error. Así que debería seguir hacia arriba hasta encontrar la parte donde yo tengo ese error. Probablemente sea esto. A ver. Nope. Un segundo, porque esto no debería tirarme este error. File not found, error número 2. Claro, estaba comprimido el error y no me dice dónde está. Fíjense, todos los lugares por los que pasó la librería. ¿Sí? Todos estos son archivos distintos por los que pasó la librería cuando tiró el error. Y en algún lado de todos estos debería estar, al final de todo es, el comando mío en el cual está ese error. Bueno, no sé dónde está. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle todo lo que tenga que ver con LaTeX, que es este label with text. Y le vamos a quitar este try except, que no debería haber fallado porque le puse un try except. Y esto debería andar así. ¿O no? Un segundo, Bueno, la forma más fácil de ver dónde falla es comentar todo. Y seguir comentando hasta que ande. La figura anda. Entonces, ahora vamos a empezar a descomentar un poco. El PLT debería andar. Ah, bueno, está bien. Acá lo que está pasando es que como yo quise usar esto para usar LaTeX, ¿sí? Vamos a descomentar esto y vamos a dejar eso comentado. Rompí algo de la configuración, por eso no me dice dónde está el error, porque es algo propio de la configuración. ¿Qué hacemos si rompemos algo de la configuración? Venimos acá y buscamos reiniciar el entorno de ejecución. Para eso, hacemos clic, ahí era. Recursos, cambiar tipo de entorno de ejecución, no. Tiene que haber una forma de reiniciarlo. Bueno, desconectar y borrar el tiempo de ejecución. Con esto nos va a preguntar si nos queremos desconectar, nos desconectamos. Una vez desconectados, ¿sí? Se borró todo el tiempo de ejecución. Si yo quisiera correr esto, va a fallar porque no tengo importado matplotlib, así que tengo que volver arriba hasta donde importé todas las cosas que estaba usando, que es esta celda de acá. Si ejecuto esta celda, se va a volver a conectar. Perdón, para reiniciar el entorno de ejecución está acá arriba, ahí me acordé. Reiniciar sesión o interrumpir. Reiniciar sesión. ¿Sí? Entonces, ejecuto esa celda que me hacía ese gráfico y vengo acá donde borré estos dos cosas que me hacían fallar. ¿Sí? Y ahora debería graficarme sin problema esto. Lo que no me va a poder hacer es lo del LaTeX porque tendría que correr esta línea que tarda mucho. No lo voy a hacer porque en serio tarda. Son 5 minutos que vamos a perder ahí. ¿Sí? Y acá lo que hice fue graficar los mismos datos con una línea y con una cruz roja.
¿sí? Le puse títulos a cada dato, ¿sí? Le cambié las escalas. Fíjense que esta escala está en logarítmica. 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. ¿Sí? Le puse nombres a los ejes. ¿Sí? Este es el número de muestra y este es el valor, ¿sí? En escala logarítmica. Con lo cual nosotros ahí ya tenemos un montón de cosas para personalizar los gráficos. Así también podríamos crear varios gráficos en una misma figura. Esto está por si en algún momento lo quieren usar. No es necesario que lo usen ahora. Yo acá creo una figura con 2 columnas y 3 columnas y 2 filas. 3 filas y 2 columnas, lo puse mal, pero ¿sí? Y creo algunos de esos gráficos aleatorios. Pero yo podría querer crear varios gráficos juntos en un mismo rectángulo, ¿sí? En un mismo cuadrado, para ver distintas cosas que están asociadas entre sí, ¿sí? Nada, esto es para que si quieren lo analizan. Esto está al revés, en realidad debería ser n rows, n calls, ¿sí? Primero las filas y después las columnas. Y ahí me crea los gráficos y me tiro algún warning por alguna cuestión. Pero esto es más que nada para que lo analicen y sepan que se puede hacer. No vamos a hacer gráficos así de complejos, pero sepan que están, ¿sí? A veces vamos a querer graficar 2 cosas juntas o una cosa abajo de la otra y que compartan el eje o cuestiones del estilo para entender de qué se trata. Es más que nada para que sepan lo mismo que esto, ¿sí? De cómo se le puede poner una etiqueta a cada cosa del gráfico para entender de qué se trata, ¿sí? Cómo se puede poner el nombre a los ejes, que sería lo correcto cuando uno hace un gráfico más que hacer algo así. Porque acá yo no sé qué es cada cosa, ¿sí? Hasta acá lo de la clase de hoy. Lo mismo. Si tienen alguna duda de cómo hacer algo, lo pueden googlear, ¿sí? Matplotlib tiene un montón de documentación, mismo en la página de PyPlot, ¿sí? Hay un montón de información de ejemplos, ¿sí? Y de las funciones que tiene esta librería. Por ejemplo, nosotros acá estábamos usando la función que se llama plot. Si yo vengo acá, la función plot, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, plot, ¿sí? Voy a la función plot y tiene un montón de información de cómo se usa la función, ¿sí? Con los ejemplos, ¿sí? Y debería tener los gráficos también, pero no los muestra. De todas formas, ustedes pueden probar estos ejemplos, correrlos y les deberían dar y les debería tirar un gráfico para cada uno. Les explica cómo llamar de distintas formas la función, ¿sí? Algunas propiedades adicionales que le pueden poner a la función, como son los labels o cuestiones del estilo, ¿sí? Distintos tipos de marcadores que pueden usar. Los marcadores son lo que yo puse como crucecitas acá. A ver, espérate. ¿Dónde lo dejé? No, este no es. Este es. ¡Ey! ¿Qué hice? ¿Lo rompí? Estoy mirando lo que tengo que mirar. Perdón, estoy haciendo pavadas. Acá, ¿sí? Yo acá puse. Estas crucecitas son marcadores, ¿sí? Si ustedes van a la librería Array Creation. No, para. Vamos a empezar a cerrar cosas porque tengo muchas cosas abiertas. Esta es. Ahí, ¿sí? Tienen distinto tipo de marcadores. El punto, ¿sí? Un píxel, un circulito, un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba, triángulo a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Un cuadrado, un pentágono, ¿sí? La P mayúscula es un signo más también, un asterisco, un hexágono, o 2 tipos de hexágonos, el signo más también. Y también tienen distintos tipos de línea. Línea sólida, línea punteada, que se lo va a graficar como rayitas, ¿sí? Línea punto, le grafica una línea, un punto, una línea, un punto, ¿sí? U otro tipo de línea, o una línea punteada, más que de rayada, ¿sí? Con puntitos. Y pueden combinarlos. Acá les muestra algunos ejemplos y les da también cómo pueden cambiarle el color. Entonces, si ustedes miran los ejemplos que están arriba, van a ver que pueden poner, no sé, un gráfico con línea punteada y que además ponga cruces. O sea, no sé, yo podría venir acá y decir, el gráfico azul quiero que en realidad sea una línea punteada, 2 puntos, ¿sí? Y que me ponga como marcador un círculo, no, vamos a ponerle un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia arriba, ¿sí? Y que me lo dibuje en verde. Entonces, vamos a comentarle el de las cruces rojas, ¿sí? Y me va a dibujar una línea punteada donde están los puntos, un triángulo hacia arriba y todo en verde.
Y si en vez de en verde lo quiero en negro, vale acá. Hago lo mismo y me dibuja lo mismo en negro, ¿sí? Entonces, estas son formas de ir variando los gráficos en función de lo que querramos. Acá yo le estoy cambiando la escala a propósito y los límites al gráfico. Eso lo pueden hacer. ¿Sí? Le estoy poniendo un grid que es la grilla de fondo. Si yo le comento esto, se va a la grilla de fondo. Perdemos la referencia. ¿Sí? Y me pone el gráfico en fondo blanco. ¿Se entiende esto? A ver, la idea no es que entiendan todo a la perfección, pero que se lleven la idea de que se pueden hacer gráficos y que podemos personalizarlos un montón, ¿sí? Más que nada eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo más? No, creo que no, creo que queda practicar y ver. Las dudas van a surgir cuando empecemos a hacer cosas. Sí. Para eso tienen en el campus, Pedro subió un ejercicio que es más de la parte de lógica. De gráficos no va a haber nada, pero por ahí yo empiezo a agregarles algunas cuestiones más después para que tengan para practicar si les interesa, ¿sí? Si no, también se pueden proponer ustedes ejercicios, eso, como, nada, los que se les ocurra, pueden intentar graficar algo que se les ocurra, hacer algún cálculo, ¿sí? E ir probando. La clase que viene, la idea es sería dedicarle un poquito más a esto, ¿sí? No entrar en detalle Matplotlib, pero sí voy a intentar proponer algunos ejercicios para que ustedes jueguen e intenten programarlos ustedes también y se peleen un poco. Así que si pueden pegarle una repasada a esto para tenerlo más o menos fresco, mejor. ¿Sí? La clase quedó grabada, así que la voy a subir y se las voy a subir al campus para que la tengan a mano. Y cualquier duda o pregunta que les vaya surgiendo, me van avisando, ¿sí? En el campus, esto ya se los dije, se los vuelvo a decir. En el campus creé un foro para que planteen sus dudas. Ahí se los muestro. ¿Sí? En la clase 2, que sería la clase de hoy, planteé un foro de consultas de Python. Acá ustedes pueden añadir un tema, ¿sí? Y ponen asunto. Tengo una duda de cómo calcular la norma de una matriz. No encontré bien cómo se calcula la norma de una matriz. Mi matriz es A igual np.array de 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Cómo hago? No sé, por ejemplo, podemos ir a norm. ¿Sí? ¿Sí? Acá tienen toda la explicación de cómo calcular la norma de una matriz y los distintos tipos de norma. ¿Sí? Entonces, si vuelven acá, ponen encontré este link, pero no entiendo qué tipo de norma tengo que usar. ¿Qué es Frobenius? ¿Sí? Yo quería calcular el número de condición. Enviado al foro y ahí tenemos una duda que algún día alguien contestará o no. Si algún compañero se copa, lo puede contestar. Yo los puedo ayudar a contestar dudas, pero por ahí cuando planteen una duda voy a esperar un rato a ver si alguno de sus compañeros se encontró con ese mismo problema o tiene la respuesta. No va a ser algo así como el número o sea, con un problema con la norma, ¿sí? Pero tienen información ahí y si hay algo que no entienden lo pueden preguntar y si algún compañero ya se encontró con eso puede colaborar y si no, lo vemos entre todos, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Hasta ahora? ¿Hasta acá? Yo sé que fue mucha información. Ah, sí, perdón. Los ejercicios son donde dice trabajos a presentar para parcialito 1, 2, 3, ¿eso?
Ay, ¿Qué acabo de decías ahí? cerrar el campus. A ver. Ah, bueno. Para. Ido al No es tu culpa, es mi culpa por cerrar el campus. virtual. Porque el único nuevo que veo es eso. Trabajo 2 programación. Ah, está bien, está bien. A ver, si ven. Fíjense que este arranca como el que cree que tiene un vector. A ver, lo analizamos entre todos si quieren. Tiene un vector, ¿sí? Y me piden crearlo y guardarlo en la variable x. Después me piden calcular el número de elementos del vector y guardarlo en la variable n, ¿sí? Sumar los elementos 2, 4 y 6 del vector. Sumar los elementos 3, 6, puntos suspensivos 15, 18 del vector, ¿sí? Utilizar un for. Acá tengan cuidado que por ahí, estos, cuando los planteamos para MATLAB. Así que por ahí llega hasta el 17. ¿Sí? En ese caso ignoren el 18. ¿No? Porque si el vector tiene largo 18, el último elemento sería el 17 porque arranca en 0. ¿Sí? El 3, 6, hasta el 18. El 5, 9, 13 hasta el 17. ¿Sí? Crear una función. Fíjense que acá ya hay algo de crear funciones. Esto poquito por arriba lo hablé, ahora lo hablamos más en detalle si quieren. ¿Sí? Que encuentre el valor máximo de x. ¿Sí? Crear una función que encuentre la mediana del vector y el rango. Van a tener que ir a googlear qué es mediana. ¿Sí? El rango es valor máximo y valor mínimo. ¿Sí? Crear un vector de la forma 1, 2, 3, 4 hasta el 100. ¿Sí? Crear un vector con 100 elementos de la forma 1, menos 1. Acá tienen para practicar. Bastante, ¿sí? Estos son para pensar un rato y ver cómo se crean. Por ahí van a tener que usar un for o algo por el estilo. Crear matrices, ¿sí? Crear estas matrices que aparecen acá. También van a tener que pensar un poco. La idea es que utilicen for para crear estas matrices, ¿sí? A crear algunas funciones más, ¿sí? Y acá tienen otros procesos para hacer con matrices, ¿sí? La idea es que utilicen NumPy, que se peleen con los for, con los if que necesiten y esas cuestiones, ¿sí? Respecto a crear funciones no dije nada, pero lo podemos decir rápidamente. Lo agregamos al final de todo, ¿sí? Vamos a poner un texto. Crear funciones. Se usa el comando def, ¿sí? Que es para crear una función, entre otras cosas, ¿sí? Y se escribe de la siguiente forma. Def, nombre de función, ¿sí? Argumento 1, coma, argumento 2, coma, y todos los argumentos que quieran, ¿sí? 2 puntos, y acá van a poner las operaciones, ¿sí? Return, valor a devolver. Todo esto vamos a ponerlo acá así. Esto que estoy haciendo ahora es dejárselos escrito en el coso para que lo tengan, ¿sí? Argumento 1, argumento 2, arg n, valor a devolver. Valor o valores a devolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? A ver, acá que les pedía el mínimo, ¿no? El máximo. Crear una función que encuentre el valor máximo, crear una función... Bien. Máximo, mínimo. ¿Cómo podemos hacer una función que encuentre el máximo? Esta se las regalo yo si quieren. Tenemos que hacer una función, ¿sí? Para hacer una función le tenemos que decir def, ¿sí? Y se va a llamar, por ejemplo, encontrar máximo, ¿sí? Va a tomar como entrada una lista, un array o un vector. Vamos a llamarlo vector, ¿sí? 2 puntos, y acá adentro vamos a poner lo que queremos que haga la función. Pensemos un segundo en la lógica. ¿Cómo sería encontrar el máximo de un vector? Vamos a poner un vector de ejemplo, no sé. 1, menos 2, 4, 5, 83, 2, 3. 0.57. Sobre este vector queremos encontrar el máximo. ¿Cómo harían ustedes si quieren encontrar el máximo de un vector? Los escucho. No en Python, a mano. ¿Qué tienen que hacer para encontrar el valor más grande de un vector?
Y lo recorro, el I y el I más 1, y si el I más 1 es más grande que el I, lo meto en mayor y voy para adelante y hasta terminar. Ok, yo te propongo otro, está bien lo que hiciste, propongo otro enfoque. Primero tengo que recorrer el vector, eso está clarísimo, ¿no? Porque si no recorre el vector no sé dónde está el valor más grande. Bueno, yo podría empezar con el primer elemento y decir, este es el elemento más grande del vector. ¿Sí? Ahora paso al siguiente elemento. ¿Este es más grande? No, entonces el elemento más grande sigue siendo 1. Paso al siguiente, 4. ¿Es más grande que 1? Sí, entonces el elemento más grande es 4. Paso al siguiente, 5. ¿5 es más grande que 4? Sí, entonces el elemento más grande es 5. Paso al siguiente, 83. ¿83 es más grande que 5? Sí, entonces es el elemento más grande. Paso al siguiente, es 2. ¿2 es más grande que 83? No, entonces 83 sigue siendo el más grande. ¿3 es más grande que 83? No, así que 83 sigue siendo el más grande. ¿0,57 es más grande que 83? No, así que 83 es el más grande. ¿Terminé? Terminé. ¿Cuál es mi elemento más grande? 83. ¿Se entiende? ¿Eso cómo lo hago? Tengo que decir máximo, ¿sí? O valor máximo es vector en 1, en 0, perdón, el primer elemento. Y ahora voy a recorrer todos los elementos del vector. For elemento in vector, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Fijarme si el elemento, vamos a llamarlo EL para hacerlo más fácil. Fijarme si EL es más grande que valor máximo. Vamos a poner nombres más cortos. Maxval. Si es más grande, Maxval es elemento. Si no, queda como está. ¿No? Eso es lo que yo propuse como lógica para encontrar el valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Hola. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me estoy fijando en una condición. ¿Qué tenía yo como herramienta para mirar condiciones? Si voy a la parte de arriba de la guía, veo variables. Exacto. Veo variables, veo el bloque lógico if que me permite tomar decisiones. Entonces uso un if. If. ¿Y qué condición tengo que poner? El evento es más grande que maxval. Si esto se cumple, ¿qué tengo que hacer? Decir que maxval es mi elemento. Es el valor del elemento. ¿Sí? Si esto no se cumple, no tengo que hacer nada. Así que ese es no lo tengo que poner. Termino de recorrer todos los elementos, termino el for y devuelvo maxval. Entonces, si ahora yo voy y pregunto maxval de mi vec, ¿qué me tiene que devolver? 83. ¡Ja! Tengo un error. ¿Qué pasó? Maxval. Maxval, return maxval. Maxval is not defined. ¿Por qué? Tiene otro nombre el vector, ¿no? Me parece. Ok, porque no tengo que llamar a maxval. Tengo que llamar a la función encontrar max. Mala mía. ¿Sí? Lo que tengo que llamar es esta función que yo definí ahí. Llamo a la función y me devuelve 83. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo desde el punto de vista de programación? Lo último que le robo, porque ya son las 10 de la noche y no me quiero extender más, perdón. Cuando yo estoy haciendo esto, ¿sí? Lo voy a copiar acá. Cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es decir, vengo a este vector vec y le voy a poner con una flechita arriba donde yo creo que está mi valor máximo. ¿Sí? Acá está, arranco diciendo, acá está mi valor máximo. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, ahora empiezo a recorrer los elementos. ¿Sí? Empiezo por el primer elemento. No, mal color. Empiezo por el primer elemento. ¿Sí? Sigo con el segundo. ¿Es más grande? Como no es más grande, no muevo esta flechita de arriba. Este es el que yo llamé maxval. Como no es más grande, no muevo y sigo moviéndome. Me muevo el siguiente. ¿Es más grande? Sí, como es más grande, ahora mi elemento máximo es este. Payaso. Es este.
¿sí? Y me sigo moviendo. Me muevo uno más. Ahora me paro acá. ¿Es más grande que el valor máximo? Sí, porque el valor máximo es 4. Entonces mi elemento más grande ahora es este. Vuelvo a moverme. Acá. ¿Es más grande? Sí, entonces mi elemento más grande ahora es este. Maxval es este. Me vuelvo a mover. ¿Es más grande que mi maxval, que es este valor rojo? No. Me vuelvo a mover. ¿Es más grande que este? No. Me vuelvo a mover. ¿Es más grande que este? No. Llegué al final del array. ¿Cuál es el más grande? El último que definí como maxval. Eso es lo que estoy haciendo con este código, ¿sí? Y retorno ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Sí, profe. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, hasta acá es el final de la clase. O sea, si tienen preguntas, los escucho. No, profe, después cuando practiquemos, practiquemos, cuando yo practique un poco de programación seguro te llevo preguntas, pero por ahora, Bueno, dale. Métanle entonces y cualquier cosa consultan. ¿Dale? dale, dale. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, Buena profe, hasta semana. el miércoles, chao, chao, buena semana. Gracias.